6 años del primer grito Ni Una Menos, aquel día en que las mujeres salimos a la calle a reclamar contra la violencia machista y sobre todo contra los femicidios, ¿no? El rasgo más brutal de lo que significa una sociedad culturalmente machista. Este año, por supuesto, por la pandemia, no hubo manifestaciones, hubiésemos estado en el Congreso seguramente, pero las restricciones impidieron a todas las organizaciones feministas y de mujeres que apoyan esta lucha una manifestación. Hubo algunas agrupaciones, de todas maneras, la importancia del día del 3 de junio siempre va a estar presente y sobre todo también, Andrea, por los datos de cada año que lamentablemente, a pesar de que la lucha es mucho más visible, no está dando los resultados que por lo menos todas esperábamos, ¿no es cierto? El huracán Ni Una Menos se instaló hace exactamente 6 años y si bien es cierto, Mariana, que hubo grandes avances en el reconocimiento a los derechos de las mujeres, la interrupción legal del embarazo, la ley Micaela que permite justamente que en todos los estratos del Estado haya educación, haya una concientización acerca de lo que es la violencia de género, la violencia machista. Donde no hubo avances es precisamente en la justicia. Y seguramente esto debe estar sumamente, íntimamente ligado con los números, porque ¿qué mensaje se le da a un violento cuando desde la justicia hay mirada nula en lo que es visión de género? Vamos a ver las estadísticas en lo que va de este año, del 2021, además cruzado por la pandemia, ¿no? Que trae a su vez aparejado muchas mayores complejidades a la hora de evaluar lo que está pasando. Pero en lo que va del 2021, 107 femicidios se registraron hasta ahora, un número realmente muy alto. Este fin de semana se conocieron los datos del Observatorio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hace el relevamiento con causas judiciales a año vencido, con lo cual estos son los datos del año pasado, del 2020, y fueron 251 las mujeres asesinadas. Eso significa una mujer cada 35 horas. Y a esto también hay que agregarle que hay otras 36 personas que están en el relevamiento de la Corte, que son los femicidios vinculados, es decir, aquellas personas que perdieron la vida a manos de los femicidas, que quisieron dañar a la víctima, por ejemplo, matando un hijo, matando a algún familiar, digamos, esos casos también están contemplados. Las 251 son las víctimas directas, ¿no?, de los femicidas. Y vos decías un femicidio cada 35 horas, y es exactamente el mismo promedio que hay este año, en lo que lleva medido, por ejemplo, el observatorio. Ahora que si nos ven, hace días dábamos que en lo que va del año seguimos con ese mismo y lamentable ritmo. Una mujer asesinada cada 35 horas. Y los números que no cambian en general año tras año. El 84% de los casos la víctima conocía al femicida. Esto lo hemos abordado muchísimas veces cuando hablamos del tema. El 59% era pareja o expareja de la víctima y el 48% de los asesinatos se dio de una persona que convivía justamente con la mujer en el mismo hogar, asesinada. generalmente, en el mismo hogar como escena del crimen. Exactamente. 37% de los femicidios ocurrieron en fines de semana. Este es un dato que destacó la Corte Suprema en su informe y es realmente escalofriante. ¿Por qué? Porque son esos momentos donde las mujeres están todo el día con el hombre femicida, ¿no? Y hace que haya que prestarle más atención a determinados días de la semana. El 37% ocurrieron los fines de semana y sobre todo los domingos. Y el promedio que saca la Corte Suprema de Justicia en su informe es que hubo un femicidio cada domingo del año pasado. En promedio estamos hablando. Hubo 53 femicidios que se cometieron un día domingo. Tuvo el año 52 domingos, por eso, sobre todo el dato para reafirmar lo peligroso que es para una mujer que es víctima de la violencia machista, esa intimidad del hogar que se da cuando está sola con su pareja, ¿no? Y recordando, Mariana, que el año pasado, lo comentamos, durante la cuarentena más estricta y también cuando empezaron a flexibilizarse actividades, mujeres, madres de víctimas que habían denunciado que un domingo llamaban a una fiscalía, nadie atendía, y que llegaron a ir a hacer una denuncia por violencia de género un domingo y en la comisaría le decían:
el fin de semana no le podemos tomar la denuncia. Exactamente. La tasa de femicidios por provincias, las provincias del norte las más complicadas, Jujuy a la cabeza con 2,82% según su población, Tucumán 2,10%, Chaco 1,97%, Salta 1,53% y Misiones 1,43%. Bueno, son provincias más conservadoras culturalmente y que justamente es dificultoso que penetren los mensajes respecto de los derechos que tienen las mujeres, ¿no? Un femicidio, como decíamos, cada 31 horas, bueno, es cada 35 en realidad. No, porque acá sí. Mariana está tomando todos los femicidios que ocurrieron perdón, desde ese primer Ni Una Menos que hablábamos, ese 3 de junio de 2015, hasta el 3 de junio de 2021, hasta el día de hoy. Estas son las cifras. En total, 1.718 mujeres asesinadas en estas circunstancias. Tenemos una placa también para ayudar a qué hay que hacer. Y esto es muy importante porque tenemos que involucrarnos todos cuando conocemos un caso de violencia de género. Todos, aunque no seamos las víctimas. Se puede llamar al 911 ante una emergencia, las 24 horas, todos los días del año. La línea 144 también las 24 horas para recibir asesoramiento de qué hacer si uno tiene una amiga, por ejemplo, que está sufriendo violencia de género, un vecino, una vecina. La línea 144, el mail al 144@mingéneros.gov.ar o también al WhatsApp 11 27 71 64 63 para comunicarte. Hay asesoramiento para saber cómo actuar cuando uno conoce un caso. Las denuncias además son anónimas y es muy importante en esto la sororidad, estar atentas y atentos a lo que le pasa al otro. Y recordarle a las mujeres que aún cuando rigen esos confinamientos estrictos, una mujer para hacer una denuncia de este tipo puede circular, no le cabe ningún tipo de restricción, puede hacerlo. Mariana, mencionábamos ese huracán Ni Una Menos y una periodista que estuvo muy involucrada con esto fue Mariana Carvajal. Reconocemos que fue un movimiento de mujeres instigado por mujeres, muchas de ellas colegas nuestras. Escuchamos a Mariana Carvajal en estos hay grandes avances. Los feminismos se han derramado por la sociedad con impacto en los medios de comunicación, en la política, en los clubes, en los barrios, en las casas, en las escuelas. Esto habla de una transformación en curso. Sabemos que la sociedad es distinta de hace 6 años atrás. Ahora, lo que vemos que hay un núcleo duro, que es el de los femicidios, la expresión más extrema de la violencia machista, que no se baja, no baja la cantidad. Tenemos un femicidio, travesticidio, transfemicidio cada 35 horas en la Argentina, son cifras altísimas, con las mayores tasas en las provincias del norte, que son las que tienen una idiosincrasia más conservadora, con mayor injerencia de la Iglesia Católica. Y para esa transformación necesaria, para llegar antes, necesitamos una transformación muy fuerte en el Poder Judicial. Creo que es el poder que menos ha avanzado en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género, a entender la problemática de la violencia machista, a dar respuestas efectivas y oportunas cuando las mujeres piden ayuda. Creo que ahí tenemos como un gran desafío y me parece que ha sido un gesto pésimo de la Corte Suprema decir no, yo no hago o no me sumo a la ley Micaela.